Hola y Dios bendiga, bienvenidos. Vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta y es ¿cuándo fue terminada, en qué tiempo fue terminada la creación? ¿Cuándo Dios terminó, completó la creación? Y si nos vamos al texto que está en nuestras Biblias, podemos ver en Génesis capítulo 2, primeramente nos dice que fue creado en 7 días. Pero vamos a leer a partir del verso 4 del capítulo 2 y vamos a ver lo que dice. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es interesante la forma como se presenta a partir del verso 4, verso 5, verso 6 del capítulo 2 de Génesis esto. ¿Por qué? Porque nos dice que Dios habría creado en este día todo lo que hay, es decir, la tierra, pero nos dice que aunque Dios la había creado, se puede entender de esta manera, no habían árboles, los árboles que Dios había creado todavía no estaban, que la hierba que Dios había creado todavía no había crecido, y que el hombre que iba a labrar la tierra todavía no estaba. Pero nos empieza diciendo que Dios creó todo. O sea, que en el día que Dios creó todos los cielos y la tierra. Vamos a leerlo de nuevo y para que lo veamos. Dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Los orígenes, ¿verdad? Verso 5. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Es decir, Dios lo creó antes de que fuese. Y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, está como diciendo que Dios creó estas cosas, pero que todavía no se habían desarrollado, es decir, todavía no habían surgido, aunque ya Dios las había creado. Entonces dice que salía de la tierra un vapor, en el verso 6, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, esto nos lleva a pensar, Dios creó las cosas cuando las cosas se hicieron físicas, cuando las cosas surgieron, cuando la vida surgió, cuando la tierra ya estaba plena, o Dios creó esto antes de que surgiera y por acción de Él haberlo creado, es decir, en el sentido de Él haber de alguna manera ordenado para que esto sucediera, entonces iban estas cosas a suceder. ¿Qué es lo que yo he observado y qué es lo que podemos observar en la naturaleza? Que en este mundo, en este universo en el que nosotros vivimos, las cosas suceden mediante procesos, unas detrás de las otras. Es decir, las cosas suceden unas como consecuencias de las anteriores por regla general, en las observaciones comunes. Así es como suceden. Pero esas cosas que suceden como consecuencias de las anteriores son evidentemente, y valga la redundancia, consecuencias de ellas, por tanto son ineludibles a sus consecuencias. Es decir, si Dios creó el mundo creando o proporcionando una base que iba a dar como resultado ineludiblemente todo lo que hay, entonces obviamente sí, Dios habría creado todo lo que hay antes de que fuese. Es decir, Dios pudo haber creado las plantas, pudo haber creado los animales, pudo habernos creado a nosotros como ser humano antes de que fuésemos, porque ya sentó las bases para que ineludiblemente, por consecuencia de esas bases que fueron puestas en un principio y por efecto de los procesos que venían a pasar después, como la lluvia que menciona aquí, que no habían sucedido todavía, entonces se iba a desarrollar todo esto, se iba a desarrollar la vida, se iba a desarrollar los árboles, las plantas, la hierba del campo, las bestias y el hombre para que labrase la tierra. Esta es una interpretación, es una forma de verlo, de hecho es la forma como yo entiendo la creación, es la forma a la que yo me suscribo. Entonces, sin embargo, si nos vamos atrás y volvemos al capítulo 1 de Génesis, podemos ver algunos ejemplos fáciles de mostrar o fáciles de percibir de lo que quiero decir con esto. En el capítulo 1, verso 16 nos dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche.
Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Este texto aquí nos está diciendo que en un momento de la creación Dios hizo todos estos astros y los puso en el cielo, puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor, que la interpretación literal o cuasi literal se puede entender o interpretar como el sol y la luna, y las estrellas también, como las estrellas que nosotros vemos allá en el cielo. Aunque yo he mostrado otra interpretación de este texto que va más allá de lo simplemente literal o físico literal de lo que está diciendo aquí. O sea, que hay una interpretación que va más allá, que la vimos leyendo Apocalipsis 12 en este caso, comparándolo con Apocalipsis 12. Pero ese no es el caso de este estudio específicamente. La cuestión es la siguiente. Si Dios creó las estrellas, y vamos a tomar solo el ejemplo de las estrellas para empezar, quiere decir que en ese momento que Dios creó las estrellas, debían de estar todas las estrellas. Por lo tanto, todas las estrellas que están en el firmamento ya se supone deben de existir. Dios le dijo a Abraham en un momento, aquí mismo en el libro de Génesis lo podemos ver, que Dios le dijo a Abraham que mire las estrellas si las puede contar, y le dijo que así sería su descendencia. Es decir, que la cantidad de seres humanos que serían descendientes de Abraham sería como las estrellas, que no se pueden contar de hecho. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros miramos al cielo en una noche estrellada, ¿qué nosotros vemos? Vemos un sinnúmero de cuerpos celestes. Este sinnúmero de cuerpos celestes señoreados primeramente durante la noche por la luna. Luego vemos las estrellas, vemos los planetas, vemos galaxias que a nuestros ojos parecen estrellas, pero a veces lo que estamos viendo son galaxias que están compuestas por muchas estrellas y muchos planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que nosotros vemos ahí no está estático, todo eso está en movimiento, todo eso está en pleno desarrollo. Y resulta que las cantidades de estrellas que hay hoy no es la cantidad de estrellas que había cuando Dios le habló a Abraham, no es la cantidad de estrellas que existían cuando se supone, según la interpretación literal de estos textos, que esto sucedió. Hay más estrellas ahora, y hay estrellas que estaban y que ya no están también. O sea, han desaparecido estrellas como han surgido estrellas, pero sobre todo han surgido estrellas. Lo más probable, según las observaciones que hay, es que hay muchas más estrellas ahora. Es decir, de hecho, todos los días nacen estrellas nuevas. Nosotros miramos al cielo y tratamos de observar a simple vista, y a simple vista es difícil que lo podamos percibir. Aunque han habido personas que han logrado captar el nacimiento de lo que a sus ojos parecían ser estrellas y que aún hoy en día se ven, aunque realmente en algunos casos lo que han captado son cosas como supernovas, como explosiones, estrellas que están muriendo realmente. Y están registrados ahí en la historia. El punto es que cada día nacen un gran sinnúmero de estrellas. En nuestra galaxia, en la Vía Láctea, nacen anualmente aproximadamente el equivalente a 7 estrellas o a 7 masas solares estelares solo en nuestra galaxia. Pero hay miles de millones de galaxias. ¿Qué es una galaxia? Te estará preguntando. Bueno, muchos ya obviamente lo saben, pero nosotros vivimos en un planeta, el planeta Tierra. Este planeta está, vamos a decir, atrapado en la órbita de una estrella. Esa estrella es el Sol, porque el Sol de hecho es una estrella. Este cuerpo súper gran, con mucha masa, nos mantiene en su órbita, es el Sol. Junto con otro sinnúmero de planetas, asteroides y otros cuerpos que están también en órbita alrededor del Sol. ¿Qué quiere decir que están en órbita? Que están atrapados y giran en una elipse alrededor del Sol. Aquí está el Sol y alrededor del Sol estos cuerpos giran porque van a gran velocidad y no pueden escapar de la gravedad del Sol, o no han podido escapar de la gravedad del Sol, por lo tanto se mantienen girando alrededor del Sol. Pero este Sol y estos planetas que son el sistema solar, nosotros estamos dentro
de un cúmulo de otros sistemas estelares que a su vez está dentro de la galaxia. La galaxia, que sería en este caso nuestra galaxia, la Vía Láctea, de la cual nosotros podemos ver gran parte del centro mirando al cielo. Lo que nosotros llamamos la Vía Láctea en realidad es la parte central de la Vía Láctea, que llega, me parece, hacia un lugar más central que se llama, me parece, Sagitario A. Pero nosotros estamos dentro de ese sistema, que no es más que un agujero negro supermasivo, es decir, un cuerpo con muchísimo más masa que una estrella, como el Sol, o con una estrella gigante, como hay estrellas más grandes que el Sol. Un cuerpo muy grande, que tiene la suficiente masa, tanto él como otros cuerpos que están alrededor, cercanos, para mantener a todos estos sistemas estelares como el sistema solar y todos estos cúmulos de sistemas alrededor, girando alrededor, atrapados en la gravedad ahora de la galaxia. En esta galaxia hay miles y miles y millones de estrellas. Pero hay, fuera de nuestra galaxia, hay miles y miles de millones de galaxias. Es decir, el número de estrellas que hay en nuestra galaxia es casi imposible de contar, pero hay tantas galaxias que son casi imposibles de contar las galaxias también. Hay muchas estrellas. Y de todas esas estrellas que hay, todos los días nacen nuevas estrellas, es decir, que están en constante evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, no ha terminado el proceso de creación de estrellas. El proceso de creación de estrellas continúa al día de hoy. De la misma manera y por la misma forma, el proceso de construcción de la vida de los seres vivos también sigue al día de hoy. Ya sea por número de multiplicidad o por cantidad de especies. Hay especies que estuvieron en este planeta hace millones de años, hace 200 millones de años, que hoy no se encuentran en la naturaleza. Pero hace 200 millones de años hay especies que no se encontraban en la naturaleza, pero que hoy sí están en la naturaleza. Y esta es la visión que yo tengo, que yo he entendido hasta el día de hoy, de lo que es la creación de Dios. Se entiende más esta visión cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que acabamos de leer hace un momento en Génesis capítulo 2 a partir del verso 4. Es decir, Dios creó todo esto en el sentido de que ordenó que fuese por crear una consecuencia. Es decir, Dios puso como si fueran los cimientos. Pero esos cimientos ya tenían contenida la información, las características para que todo lo que estaba en la mente de Dios de que debía de ser creado se creara. Es decir, ya había sido creado, en tanto había sido ordenado por consecuencias. Es como cuando si uno lanza una piedra para que luego vaya y caiga en un lugar, nosotros en ese momento hemos golpeado ese lugar. Aunque ese lugar ha sido golpeado un tiempo después de que lanzamos la piedra, es a consecuencia de que lanzamos la piedra. Por lo tanto, la decisión se toma primero en este universo y luego ocurren las cosas de las cuales nosotros hemos tomado la decisión. Creo que es lo mismo. Dios tomó la decisión de crear este universo, de crear este planeta, de crear la vida, de crear al ser humano, pero tanto el universo como nuestro planeta, como la vida, como el ser humano, siguen en construcción. Nosotros entiendo que seguimos en construcción, porque el ser humano representa el número total de todos los seres humanos, y pienso que cuando Dios creó al hombre, lo creó teniendo en su conciencia todos los seres humanos que van a existir a lo largo de toda la historia que ha pasado y de toda la historia que falta para el crecimiento de la raza humana. Entiendo que esto tiene un propósito y que hay, como quien dice, que completar un número de seres humanos que no se ha completado al día de hoy. Es decir, el proceso de creación está sucediendo ahora mismo y en este justo momento. No ha terminado. Es un proceso que comenzó en un momento, pero que no ha terminado, sino que nosotros estamos involucrados en ese proceso. Y entiendo, por tanto, que el mismo ser humano, que es lo que más nos interesa a nosotros, que somos nosotros los seres humanos,
estamos siendo creados todavía, que la raza humana está siendo, vamos a decir, formada, tanto en número como en desarrollo. Y que eso que nosotros llamamos salvación, eso de lo que nos habló Jesús, es, vamos a decir, el punto siguiente, el grado siguiente de evolución, vamos a decirlo así como evolución, del ser humano. Es el resultado, el producto final de este proceso, final y eterno, porque final no como fin de que termina, sino el fin de esta parte del proceso de la creación del ser humano y de todo lo que le rodea, todo lo que Dios dio al ser humano para su desarrollo, para pasar al siguiente estadio, ese estadio al que se le llama la eternidad. Es la manera como lo veo, es lo que estoy tratando de transmitir. Tal vez en este video, en esta alocución, no sea suficiente para explicar todo lo que quiero explicar, tal vez no sea suficiente para que todos comprendan cuáles son los detalles de lo que quiero decir, pero seguiremos teniendo tiempo. Además hemos hablado un poquito de esto en el pasado, hemos dado alguna pincelada de esto en el pasado, pero ese es el punto. Entiendo que Dios nos sigue formando, que Dios nos sigue creando y que Dios nos tiene sí reservado para salvación, porque Él nos tiene en un proceso de construcción. El ser humano va a llegar a lo que llamamos sería la santidad, la perfección. Llegaremos, claro, por medio de Cristo Jesús, porque ese es su propósito. Eso es algo que es parte de este proceso. Eso es lo que pienso. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Chao.